Hola, bienvenidos. Esta es una síntesis del taller del jueves anterior donde vimos lo que es la ansiedad, pero desde una perspectiva espiritual. Me imagino que muchos de ustedes estuvieron incursionando acerca de lo que es la ansiedad, pero me encuentro con que en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos mucho acerca de lo que es la ansiedad, qué es la ansiedad, cómo se maneja. Entonces me gustaría también contribuir con ese aspecto que es fundamental también para poder resolver crisis que tienen que ver con ansiedad. La verdad que la ansiedad es parte de la vida, es algo que nos acompaña. El tema es cuando la ansiedad llega a ser algo crónico, cuando continuamente estamos luchando con estos miedos desmedidos. Hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo tiene que ver justamente con el temor de algo que puede ocurrir. La ansiedad es cuando a ese miedo le sumamos ideas de lo que puede pasar, fantasías, temores desmedidos, sensaciones de peligros continuos, que generan justamente una inestabilidad, no solo emocional, sino también física, porque cuando hay un uso desmedido de la ansiedad o uno entra en una ansiedad crónica, uno empieza a tener palpitaciones, empezás a tener como pánicos, empezás a sudar demasiado, uno no puede controlar temblores, diferentes formas que se va manifestando esa ansiedad. Algunas personas en un trastorno de ansiedad no pueden dormir por varios días. Esto puede ocurrir, no sé, de modo esporádico, no es un trastorno de ansiedad, pero ya cuando ocurre de modo continuo, sí. Nos pasa cuando damos un examen, cuando tenemos que resolver un trámite o hablar en público, o tenemos algún conflicto interpersonal, que a veces la ansiedad venga de repente, pero así como vino, se va. Esto es parte, pero cuando es algo continuo, sí es algo crónico. Y me imagino que la gran pregunta de cada uno de ustedes es, ¿cómo hacer para que esa ansiedad no esté de continuo, que no me lleve a procesos de depresión profundas, que no me maneje a mí, sino que pueda de algún modo controlar? Es la gran pregunta que tenemos cuando vienen estas cuestiones. Y me pareció muy bueno pensar en cómo funciona, cómo es el proceso que se va desprendiendo hasta llevarnos a un desequilibrio. Saben que cuando yo estudiaba, trabajaba de modo paralelo en un laboratorio de fotografías y teníamos varias máquinas. En ese momento se llevaban los rollitos para revelarlos, y entonces había diferentes máquinas. Algunas eran para algún tipo de rollos de fotografía, otros eran para otros experimentos que se iban a hacer. Y en algún momento tuve que empezar a conocer. Yo estaba en la parte administrativa, pero a veces se rompía alguna de las máquinas y era una complicación, porque venían los clientes y decían, oh no, me hiciste estas fotos y salieron muy blancas, está raro, no sé por qué tiene este color como medio amarillento, no está bien, voy a probar de revelarlos en otro lugar. Entonces tuvimos que aprender a identificar cuáles eran los problemas que tenían esas máquinas. Así que nos empezaron a dar como cursos cortos para poder identificar qué no funcionaba bien en el proceso. Pero para poder identificar cuál era la razón que esto no funcionaba, nos mostraron cómo era el proceso de función, para qué estaba cada parte. Y una vez que pudimos entender para qué funcionaba cada parte de esa máquina, pudimos entender dónde estaba el desequilibrio que hacía que las fotografías no salieran bien. Pienso que a veces nos pasa eso. Queremos resolver rápido cómo, nos damos cuenta que algo no anda bien en nuestra vida
en lo diario, no tenemos la energía suficiente, nos damos cuenta que tenemos un problema de ansiedad, pero no podemos resolverlo. Y me parece que si empezamos en el conocimiento acerca de cómo funcionamos, podemos tener herramientas que nos ayuden a que esto no sea algo crónico. Tiene que ver directamente con la actividad neuronal. Por eso me pareció muy bueno que podamos entender cómo este es el funcionamiento de los neurotransmisores. Tenemos en nuestra mente una gran cantidad, miles y millones de neuronas que funcionan y que interactúan entre ellas. Cuando hablamos de neurotransmisores, son sustancias químicas que funcionan como transmisores de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de una sinapsis. De eso hablamos muchísimo el día jueves, cómo se produce una sinapsis. Definimos neurotransmisores, aquellas moléculas que envían información química y eléctrica. De alguna forma, esto determina justamente el comportamiento humano desde la percepción de nuestros sentidos e incluso regulan nuestras emociones. Cada una de nuestras neuronas portan información. Algunas de ellas tienen que ver con todo lo que experimentamos, lo que leemos, la información que recibimos, todo lo que ingresa por nuestros sentidos, de algún modo están ahí en alguna parte de este mecanismo. Tal vez no recordemos toda la información o todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida, pero eso está. No es algo que se borra. Lo que recordamos por ahí es lo consciente, pero hay informaciones que están en esas neuronas, por ahí en el afán de querer esquematizar o entender. Podemos decir que están ahí en el inconsciente. En algún punto están en las neuronas. Y encontramos una actividad que tiene que ver con justamente esta información que una neurona le transmite a la otra, y de ese modo se van generando nuevos conceptos, nuevas perspectivas, nueva forma de ver la vida, como también nueva forma de utilizar el metabolismo propio químico de nuestro organismo. ¿Por qué me parece importante hablar de esto y justamente al comienzo? Porque lo que nos pasa en el momento que tenemos algún tipo de ansiedad tiene que ver con parte de la información que tenemos. Mucho de eso tiene que ver con la carga genética que tenemos, pero también la información que tenemos tiene que ver con el contexto en el cual nos desarrollamos, en el cual nos formamos. El contexto también aportó información. El tipo de alimentación también aporta información justamente para esas neuronas. Todas estas actividades interactúan y hacen que vivamos el momento a momento de determinado modo. La ansiedad tiene que ver con una interacción justamente en nuestras neuronas, donde vamos conectando la situación que estamos viviendo, algún peligro que vemos por delante, que nos parece puede ser real o solamente una sensación de inseguridad de lo que puede venir más adelante, con experiencias del pasado que hayamos vivido nosotros mismos o que tal vez es información que tenemos de personas que vivieron una experiencia similar. Entonces uno empieza como a conectar lo que está viviendo más lo que pasó, y eso empieza a generar o a desprender sensaciones y líneas de pensamientos que luego nos llevan a vivir de modo intenso
el estadio momentáneo. Y es ahí donde justamente llega un momento donde se empieza a hacer crónico y uno no puede manejar. Por eso es importante el almacenamiento que uno puede tener dentro del conocimiento, dentro de las experiencias. Se habla muchísimo acerca de el pensamiento positivo y esto es muy bueno porque a veces tenemos solamente información negativa. Entonces, si en nuestro circuito hay una información negativa, es obvio que lo que vamos a ver por delante es todo negativo. Y es ahí donde empiezan los temores, donde empieza justamente este desequilibrio en nuestra parte emocional. Me gusta pensar en las promesas de Dios. La Biblia está cargada de promesas, donde el Señor promete estar con nosotros, promete su ayuda. Y esa promesa no es solo una ilusión, porque es algo que lo vemos configurado en el universo. El universo fue creado a la perfección. ¿Cómo funciona desde una pequeña célula hasta todos los componentes que tienen que ver con el universo? Nos describen acerca de la precisión que Dios tiene. Dios cuida los pequeños detalles de la vida. Cuando yo entiendo que eso es parte de mí, cuando sé que su cuidado está, aún en los peores peligros que puedan haber, empiezo a conectar con esas promesas de Dios y esas promesas de Dios me dan seguridad, me dan estabilidad. Mis miedos hacen sinapsis con las promesas de Dios y es ahí donde puedo tener un equilibrio desde mi modo de pensar que luego también me lleva a mi modo también de sentir o de vivir el momento. Esa seguridad de que Él tiene cuidado de mí cambia mi condición en el momento. Por eso me parece importante la información que pueda tener. Tal vez dentro de la información que tenés hay muchos temores que fueron infundidos que por traumas, por situaciones de tu entorno, por carga genética, la tuviste si tal vez sea negativa. Pero si empiezo a incorporar palabras de confianza, de valor, de seguridad, de saber que Dios está conmigo, de saber que Él me dio la capacidad para enfrentarlo, como el apóstol Pablo tenía desafíos importantes y en esos momentos donde el temor quería invadir su corazón, él empezaba a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él venció por mí. Diferentes palabras que tenían que ver con promesas que le inspiraban confianza en lo que Él era capaz a través del poder de Dios. Creo que si logramos conocer más su palabra, si logramos apropiarnos de esas promesas que Él tiene para nosotros, cada vez que la ansiedad quiere invadir nuestro interior, va a hacer conexión con esas promesas y esas promesas nos van a dar la estabilidad. Me incluyo porque continuamente dependo de esa información que no es solo información, sino que se torna en una realidad cuando la aplico a mi momento y a mi estadio en el día a día. Los animo a que en estos días puedan pensar acerca de esas experiencias que despiertan ansiedad en ustedes. Tal vez para algunos sea miedo por lo que puede pasar en el futuro. No, y si me enfermo, ¿qué va a pasar? Y uno empieza a fantasear y a imaginar todo lo que puede pasar. Y eso empieza a despertar una intranquilidad y empieza a despertar una ansiedad que luego se puede hacer crónico. Un niño puede pensar qué pasa si mamá o papá mueren y eso genera una ansiedad. Un adulto puede pensar qué va a pasar ahora con la economía en medio de la pandemia, toda la situación que estamos viviendo y la verdad que esto va de mal en peor. ¿Y qué va a pasar si se mueren parte de mi familia?
¿Y qué va a pasar? Y uno empieza a imaginar cosas. Sin embargo, cuando recordamos que más allá de lo que pueda pasar, Dios tiene el control. Empezamos a conectar las situaciones más crudas y difíciles con la intervención de Dios, es donde la ansiedad se esfuma. Y donde empieza algo desde adentro hacia afuera, que tiene que ver con una confianza de que todo va a estar bien. Que aún el momento más duro que pueda atravesar no me puede desestabilizar porque mi confianza está en Él.